Mar Briones, médico de familia del Centro de Salud de Manises. Pertenezco al grupo de respiratorio de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, SOVANFIC. A continuación, voy a exponer una serie de preguntas que considero se nos pueden plantear a la hora del seguimiento de los pacientes que son dados del alta del hospital tras ser diagnosticados de infección por SARS-CoV-2 y pasan a seguimiento por atención primaria, teniendo en cuenta las evidencias que existen actualmente y que podrían cambiarse según los nuevos conocimientos que vayan adquiriéndose. Este sería el iceberg de la pandemia de COVID, donde en la base estarían los pacientes seguidos por atención primaria, que son el 81%, y en la punta del iceberg estarían los pacientes que han requerido asistencia hospitalaria, que son el 19% aproximadamente, y que pasarían a seguimiento también por atención primaria al ser dados de alta del hospital. ¿Cómo sabemos que el paciente ha sido dado de alta? Pues desde el servicio del hospital se le notifica al responsable del equipo de atención primaria y este lo introduce en el programa de COVID de los centros de salud. ¿Qué debo de hacer en primer lugar? Es muy importante, antes de contactar con el paciente, que revisemos el informe de alta del hospital, ya que dado que podemos tener pacientes con un cuadro clínico distinto, pueden haber presentado una infección respiratoria leve o una neumonía no grave, a una neumonía grave con ingreso en planta o incluso haber necesitado ingreso en UCI. Hay que ver la evolución de ese paciente y las posibles secuelas que haya tenido. Hay que valorar las pruebas complementarias que se le hayan realizado durante el ingreso y los tratamientos que ha llevado en el ingreso, tanto los tratamientos para la enfermedad como la modificación de los medicamentos que llevara el paciente de patologías previas que se pueden haber retirado o haber modificado la dosis y valorar los efectos secundarios que haya podido tener. Hay que ver también la PCR que tiene al alta, ¿vale? Y entonces, ¿cuándo debo de realizar el seguimiento del paciente? En primer lugar, ¿vale? Habría que realizarlo en las primeras 24 horas, si es posible. Se realizarían entre 5 o 7 llamadas y durante unos 15 días, siempre en función del estado clínico y de los criterios de gravedad del paciente, ya que hay pacientes que pueden necesitar que el seguimiento se prolongue durante más tiempo. La primera consulta siempre la tiene que realizar el médico y posteriormente la puede derivar a seguimiento por enfermería, siempre con el apoyo médico. En los casos severos y moderados se recomienda que el seguimiento se realice en las primeras consultas por el médico, por lo menos las 2 o 3 primeras consultas, y cuando lo considere se lo pase a control por enfermería. En la primera semana se realizará el seguimiento durante cada 48 horas y en la segunda semana se puede realizar cada 72 horas. Hay que valorar si hay un empeoramiento clínico, entonces el seguimiento se realizará por el médico y de forma diaria, valorando visita a domicilio e incluso remitir al hospital. ¿Qué debo monitorizar clínicamente? Bueno, es importante valorar el estado físico del paciente y los criterios de gravedad. Hay que hacer una revisión de la medicación, si hay una adherencia terapéutica y los posibles efectos secundarios. Valorar la posible descompensación de las patologías crónicas del paciente, el estado emocional del paciente, ya que es una patología que tiene mucha carga emocional. Hay que hacer una escucha activa, una escucha activa del paciente, valorar los miedos incluso de los familiares, ¿no? Y valorar si necesita un apoyo psicológico. Aquí al lado he puesto los teléfonos que son del Ministerio de Sanidad. Yo se lo he dado a algunos pacientes y la verdad es que el feedback que he tenido de los pacientes ha sido positivo y bueno, pues por eso los he puesto aquí. Hay que valorar la situación laboral del paciente si necesitara que le realizáramos la incapacidad temporal, la necesidad de cuidados con enfermería debido al encamamiento de algunos pacientes o que han estado durante muchos días en UCI, pueden salir con úlceras por presión que requerirán curas por enfermería. Luego, hay que valorar la situación de especial vulnerabilidad de algunos pacientes que
que sean pacientes que viven solos y que no tienen apoyo de red familiar o social, que sean pacientes con una red de apoyo frágil, personas que cuidan a menores o a personas dependientes o que no reúnan las condiciones en la vivienda adecuadas para realizar el aislamiento. Entonces deberíamos de hablar con el trabajador social. También hay que hacer una valoración de los contactos. Este sería el cuestionario de evaluación clínica telefónica en el seguimiento tras el alta, que está en el documento que publicó Senfic de la continuidad asistencial al alta de los pacientes con diagnóstico de neumonía por SARS-CoV-2 y que desarrolla todos los ítems que he puesto en la diapositiva anterior y que nos puede servir de guía para realizar el seguimiento. Incluso lo podríamos poner como texto predefinido en la historia de Abucasis. ¿Qué debo pedir en cuanto a pruebas complementarias de control? Pues en la analítica no habría que hacer una analítica de rutina, tendríamos que valorar el informe de alta del hospital por si hubiera alguna indicación y si no la hubiera, pues hay que valorar si al alta ese paciente presenta sobre todo una alteración de la función renal o hepática, ya que se suele alterar tanto por la propia enfermedad de la COVID como por los fármacos que se emplean para su tratamiento. Y luego otras alteraciones frecuentes en la enfermedad, como son la linfopenia, la trombopenia, el aumento de la PCR, el aumento de la LDH, de los D-dímeros, de la ferritina. Si tuviéramos que hacer una analítica, a no ser que fuera necesario, sería recomendable esperar a que el paciente terminara del periodo de aislamiento. En cuanto a las radiografías, también tendríamos que seguir las recomendaciones del informe de alta si las hubiera y si no las hubiera, si el paciente ha sido diagnosticado de una neumonía y presenta una buena evolución clínica, habría que hacer un control radiológico a las 6 semanas tras el alta. Y si tiene una mala evolución radiológica, sería recomendable el control por neumólogo porque debido a que un porcentaje de pacientes podrían desarrollar una alteración fibrótica pulmonar. En cuanto al electro, se revisará si en el informe de alta figura la existencia de un alargamiento del QT atribuible a la medicación que prolonga el QT, la hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir, la citromicina. Habría que repetir el electro, especialmente si vemos que sí que hay un alargamiento del QT superior a 480 milisegundos y si se mantiene la medicación que prolonga el QT al alta, si no, pues no sería preciso. Estos serían marcadores analíticos de gravedad y estos serían factores predictores de gravedad. Es una revisión que se realizó en 30 estudios. En 30 estudios participaron 53.000 pacientes y bueno, pues aquí tendríamos los factores de gravedad y tendríamos que valorar si nuestro paciente los presenta. En cuanto al alta hospitalaria, ¿hasta cuándo tiene que seguir en aislamiento el paciente? Pues si tras el alta hospitalaria, ¿vale?, el paciente presenta una PCR positiva, el aislamiento al menos lo tendrá que realizar durante 14 días desde el alta, siempre que hayan transcurrido 3 días desde la resolución de la fiebre y el cuadro clínico. Si antes de transcurridos esos 14 días al paciente se le realiza una PCR y da negativa, se podría ya terminar el aislamiento. Y luego, si el paciente ya sale con una PCR negativa y ya no presenta síntomas respiratorios ni fiebre sin antitérmicos en los últimos 3 días, se podría ya dar el alta, ¿vale?, sin necesidad de aislamiento. En cuanto al personal sanitario y sociosanitario, serán manejados igual que en la población general, excepto para la reincorporación, que sí que se necesita tener una PCR negativa. Y cuando se reincorporen necesitarán usar mascarilla quirúrgica hasta pasados 14 días desde la fecha del inicio de los síntomas. Es importante recordar las medidas de aislamiento domiciliario, ¿vale? Es muy importante para que las cumpla condiciones. Si el paciente su vivienda no reúne las condiciones adecuadas o vive con alguien
que tiene riesgo, que es persona de riesgo ¿vale? Ante el miedo a que se pueda contagiar, existen los hoteles medicalizados. Para ir a un hotel medicalizado, el paciente tiene que ser una persona dependiente. Y luego, si en las condiciones de vulnerabilidad que he explicado antes, pues si las tuviera el paciente, hablaríamos con el trabajador social. ¿Qué ocurre con los contactos? Pues los contactos estrechos de un caso confirmado realizarán cuarentena domiciliaria durante 14 días desde la fecha del último contacto con el caso. Y si el caso no puede realizar un aislamiento en condiciones óptimas por la vivienda o por otras circunstancias, se prolongará la cuarentena hasta 14 días desde el final del aislamiento del caso. Bueno, ¿y hasta cuándo tenemos que realizar el seguimiento del paciente con COVID? Pues hasta que no es contagioso, hasta que el paciente ya no tiene que cumplir aislamiento y hasta que ha recuperado su capacidad funcional previa. No solo que esté mejor, o sea, que se haya recuperado de lo que es la enfermedad de COVID, sino que si ha habido alguna descompensación de sus patologías crónicas, pues que también se haya recuperado de esta alteración. Luego, otras consideraciones sobre el tratamiento serían, en cuanto a recomendaciones no farmacológicas, el ejercicio físico. Pueden haber recomendaciones ya en el informe de alta, debido a que hay pacientes que han estado durante mucho tiempo encamados e incluso pacientes en UCI que ya han llevado rehabilitación durante el ingreso. En estos pacientes, normalmente en el informe de alta, ponen las recomendaciones o incluso que van a llevar seguimiento por el servicio de rehabilitación del hospital. Si no pone nada en el informe de alta, hay que indicarle que tiene que mantenerse activo, prolongados de sedentación o inmovilidad. La intensidad va a depender de la sensación de disnea, que podemos medirla con la escala de Borg. Están contraindicados si el paciente tuviera fiebre, hay que recomendarle hidratación y el ejercicio hay que recomendarlo que lo realice de forma diaria. Existe en el área de fisioterapia respiratoria de SEPAR unas recomendaciones donde hay ejercicios tanto aeróbicos como ejercicios de fuerza y de resistencia que nos pueden servir de guía para recomendárselos al paciente. En cuanto a la nutrición, si se detecta malnutrición, habría que recomendar una dieta hipercalórica e hiperproteica de forma progresiva. En cuanto a las recomendaciones farmacológicas, en pacientes ingresados por COVID, debido al riesgo de enfermedad tromboembólica que presentan estos pacientes, se suele indicar tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular. Y al alta, la mayoría de los pacientes continúan en el domicilio durante un tiempo que suele oscilar entre 7 días ¿vale? o 15 días, ¿vale? 1 o 2 semanas, dependiendo de la situación de cada paciente. ¿Vale? Tendrá que continuar con este tratamiento. Bajo he puesto las recomendaciones bajo en la bibliografía, las recomendaciones de tromboprofilaxis y tratamiento antitrombótico en pacientes con COVID-19 de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia, que ahí nos ponen los factores tanto clínicos, ¿vale? Los factores de riesgo de trombosis, como las dosis que debe de llevar el paciente, por si lo queréis mirar y os sirve de ayuda. En cuanto a los AINES, no estarían contraindicados, aunque se recomienda como primera elección, como antitérmico o analgésico, el paracetamol. En cuanto a los IECA y los ARA2, no existen evidencias suficientes como para contraindicarlos, o sea, como para retirarlos en los pacientes que ya lo llevan pautado. El uso de estatinas no se ha relacionado con una peor evolución de la COVID, pero sí que se ha visto que interaccionan con los fármacos usados en el tratamiento. Por ejemplo, con el lopinavir y el ritonavir pueden producir interacciones, ¿vale? Con un riesgo elevado de rhabdomiólisis, por ejemplo, con la simvastatina, que estaría contraindicada, habría que retirarla. Y en el caso de la rosuvastatina y de la atorvastatina, habría que reducir la dosis. En el caso de los ISGLT2, en los pacientes diabéticos se sustituirán en caso de sospecha, ante la sospecha de enfermedad activa por COVID-19, ¿vale? Hay que retirarlos.
Y en los pacientes que tienen asma o EPOC hay que continuar con su tratamiento habitual, ya que el retirarlos o el disminuirlos podría descompensarlos, ¿vale? Y en el caso de exacerbación no hay que utilizar aerosolterapia y se utilizaría cámara de inhalación. Y si fuera necesario, se podrían utilizar corticoides sistémicos. ¿Vale? Por lo tanto, las recomendaciones son que hay que revisar siempre el informe de alta antes de contactar con el paciente, que hay que realizar un seguimiento telefónico o presencial según la gravedad, que tenemos un cuestionario de signos y síntomas de alarma que hay que pasárselo al paciente para ver la evolución, que hay que hacer una valoración individual de las pruebas complementarias, que el paciente tiene que hacer un aislamiento domiciliario hasta ver la evolución clínica y la PCR y que hay que revisar la medicación, la adherencia terapéutica, los efectos secundarios y hay que actualizar el plan terapéutico. Como hemos visto antes, hay casos en los que se les puede haber retirado fármacos o se le han podido modificar fármacos y, por lo tanto, según el paciente vaya evolucionando, pues tendremos que volverlos a introducir. Bueno, muchas gracias.